Hola, ¿cómo estás, amigo, amiga de la profesión contable, financiero contable, auditor, auditora? Debes estar con mucho trabajo, como es la costumbre en nuestra profesión. Tú sabes que he sido, de alguna manera, promotor, siempre estoy promoviendo la carrera de contabilidad y de auditoría. Precisamente por eso agradezco mucho una invitación que me ha hecho el Instituto ITF. Tú sabes que yo formo parte del observatorio IFRS que fundó mi amigo y colega Luis Alberto Jara. Y bueno, el Instituto ITF me ha invitado para charlar con la comunidad contable acerca de las novedades que se nos van a presentar en el mediano plazo respecto de una serie de modificaciones normativas y también de reforzamiento de conceptos, etcétera, que ya están aprobados por parte del Consejo Internacional de Normas Internacionales, el International Accounting Standards Board. Cada vez que observo la dinámica que se está produciendo en Londres desde ese Consejo de Normas, estoy captando que se parece y se está pareciendo bastante a la dinámica que se produce en Massachusetts, en el FASB, en el Financial Accounting Standards Board norteamericano, con una perspectiva diferente, obviamente, porque desde el punto de vista epistemológico, las normas en Londres son generadas desde una visión más bien hipotético-deductiva y no tan inductiva como lo hace en Norteamérica. Sin embargo, la dinámica permanente es altamente ágil. Y fíjate que, bueno, vamos a reunirnos, están todos invitados y todas invitadas a esta actividad gratuita que se va a realizar el 17 de agosto. Ahí yo voy a hablar de muchos temas, de muchas novedades, por ejemplo, de la última modificación que se hizo a la norma NIF 16 respecto de las concesiones a los arrendatarios por contratos de arrendamiento. Te hablaré también acerca de la modificación global que está generándose desde el cambio de las tasas de referencia IBOR, por ejemplo, la LIBOR, la EURIBOR, etcétera, que están siendo eliminadas y que están incorporando nuevas tasas en una modificación que está afectando a la NIF 9, a la NIF 39, a la NIF 4 y la NIF 16 de alguna manera. También te voy a hablar acerca de las referencias que tiene la norma NIF 3 de combinaciones de negocio y que provienen desde el marco conceptual. Como tú sabes, el marco conceptual se modificó en el año 2020. Hay muchas referencias al marco conceptual en la NIF 3 que se adoptan ahora a partir del año 2022 en la norma NIF 3. Cuando se construye una propiedad, planta y equipo, hay una etapa de testeo. En esa etapa de testeo hay costos y pudiera haber ingresos también cuando hay ciertos inventarios que se generan en esa etapa de testeo. Allí hay nuevos pronunciamientos respecto de aquello que entra también en vigencia el 1 de enero del año 2022. Te hablaremos acerca de aquello. ¿Por qué no decirlo? Los contratos onerosos. Recuerda que los contratos onerosos son aquellos que te producen más costos que beneficios. Y cuando eso sucede, cuando tú descubres un contrato oneroso, tenés que reconocer de una sola vez una pérdida, trayendo a valor presente esos conceptos que se van a considerar pérdida en ese momento contra una provisión por contrato oneroso. Es impactante esta modificación porque de alguna manera entra en vigencia en el año 2022 y hay muchos contratos que tienen empresas que en este momento no son considerados contratos onerosos, pero que con esta modificación tal vez pudieran empezar a ser considerados contratos onerosos. También tenemos de alguna forma ciertas modificaciones respecto de la norma NIF 9 y la aplicación del famoso test del 10% para el extinguishment, la extinción del pasivo financiero. También tenemos la modificación reciente que propuso IASB acerca de la adopción de IFRS por entidades que son subsidiarias por primera vez, pero que no tienen obligación de rendir cuenta pública de sus estados, de su situación financiera. Tenemos también el tema de la tributación en las mediciones de valor razonable por NIC 41. Tenemos también los contratos de seguro, que duda cabe que los contratos de seguro están incorporando conceptos tremendamente abstrusos, complejos, pero que tienen cierta lógica, como por ejemplo el GMM, que es la medición general de los pasivos de contratos de seguros. Tenemos el Variable Fee Approach, el Premium Allocation Approach, que son conceptos que deben ser analizados antes de adoptar la norma que se incorpora en el año 2023.
La diferencia entre pasivos corrientes y pasivos no corrientes, que de alguna manera se introduce con una nueva modificación en la norma NIC 1, que pudiera ser interesante de ser analizada por aquellas empresas que tienen emitidos deudas y que esas deudas se encuentran con cláusulas de covenants que pudieran estar cercanos a ser transgredidos y en donde tal vez estas modificaciones normativas pudieran generar una transgresión al covenant, así que es muy importante tenerlo en cuenta. Respecto a la definición de estimaciones contables, hubo una nueva modificación en donde se clarifican muchos temas en este importante tópico, porque muchas veces se confunde lo que es una modificación a una política contable versus un cambio de estimación. Cuando es uno, cuando es lo otro, las instrucciones no han sido absolutamente claras. Este documento que se emitió y que tiene aplicación en el año 2023 clarifica de alguna manera ciertos conceptos, podríamos ver algunos ejemplos allí en nuestra charla. Tenemos también la revelación de políticas contables con modificaciones a la NIC 1 y al documento práctico número 2 de definición o de aplicación del concepto de lo material. Tenemos también los impuestos diferidos como activo, como pasivo, que pudieran surgir en una transacción única, como por ejemplo en el caso de un arrendamiento, que generan tanto un activo por impuesto diferido como un pasivo por impuesto diferido. Una aplicación clarificatoria nos arroja esta modificación incorporada por IASB y que tiene aplicaciones a partir del año 2024. Y la venta o contribución de activos entre un inversionista y sus asociados o negocios conjuntos, que todavía no tiene una fecha de aplicación determinada, pero que está latente y por lo tanto pudiera afectar algunas transacciones entre empresas relacionadas. Todo esto, de alguna manera, la dinámica que yo te mencionaba inicialmente de permanente modificación que tienen las normas internacionales de información financiera. La contabilidad no es algo estático, la contabilidad no es algo que va a terminar como se le ocurrió decir a Baruch Lev en alguno de sus libros, en su título, y que se malinterpretó. La contabilidad es un concepto que si no se tiene en cuenta, de alguna manera genera una confusión que no puede estar presente, porque la contabilidad tiene la gran misión y la enorme responsabilidad de generar estados financieros eh, confiables, estados financieros transparentes, que de alguna manera den a conocer no solamente la situación financiera de la empresa, sino también su performance o desempeño económico, su desempeño financiero. Y no olvidar también que en Londres se está generando un cambio que va a incorporar además en la profesión de auditoría y de contabilidad este elemento adicional que son los elementos no financieros. Que duda cabe que en Norteamérica y en Europa y en los países realmente desarrollados, la contabilidad y la auditoría es tremendamente considerada, de tal manera que los grandes CEOs y CFOs son muchos de ellos CPAs, es decir, contadores, auditores, que están a cargo de tremendas empresas. Por esas mismas razones que yo te llamo, te invito para que participes en esta charla y que podamos juntos de alguna manera indicarle al mercado dónde está nuestro norte. Yo no estoy en el Olimpo, yo voy a mirarte directamente al rostro, porque somos amigos, porque somos colegas y porque tenemos que colaborarnos entre todos. Así es que seguimos formando comunidad. Muchas gracias por tu atención y, por favor, eh, atento a este llamado e intégrate para que hagamos sinergia desde nuestra profesión. Muchas gracias por escucharme, por estar atento a las novedades y seguimos colaborando. Que estés muy bien y muchas gracias.